de las causas, señalemos una cosa que es muy conocida, que es el desastre de la salud en Colombia. Estamos hablando de unos niveles de corrupción que espantan, gravísimos problemas de quiebra del sistema de salud público, pero inclusive de las IPS privadas. Hay problemas gravísimos, medicamentos muy costosos, relaciones laborales inicuas dentro del sector, colapso financiero, y todo esto se convierte en que los colombianos nos estamos enfermando y muriendo de males que la medicina sabe curar. Esto es lo que está pasando de manera resumida. Pero ¿y cuáles son las causas de esto? Esto tiene distintas causas, por supuesto, pero quiero enfatizar que hay una que es la principal, sin la cual, sin resolverla, no es posible que salgamos adelante, que tiene que ver con la propia Ley 100, la estructura del sistema. Este es un sistema de salud que nació como un árbol torcido, porque la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio financiero de las EPS, de las aseguradoras con la salud de los colombianos, que es muy distinto. A un gerente de estas empresas al final del año no le preguntan por cuánta gente curó o le salvó la vida, sino por cuánta plata ganó para sus accionistas. Luego esto empezó mal, y esto se traduce de una manera práctica que puede explicarse. Cualquier sistema de salud requiere, para funcionar, gastar plata en médicos y profesionales, gastar plata en medicamentos, en procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, y tiene que gastar plata también en salud, gerentes, secretarias, etc. ¿Cuál es el lío con la Ley 100? Y es que aparece un quinto costo, que son las ganancias parasitarias de las EPS. A esas empresas EPS hay que pagarles lo que vale la administración, su gerencia, que es costosa, pero además una ganancia, que es plata que sustraen del sistema, o sea, menos medicamentos, menos médicos, menos tratamientos, se convierten en ganancias de estas empresas, y esa lógica de la ganancia le impone la impronta al sistema y hace que esto funcione tan mal como funciona. Esto hay que atacarlo en muchas direcciones. El Polo respaldó un proyecto realizado por un número muy grande de organizaciones preocupadas por estos asuntos, de organizaciones muy respetables, y tenemos presentada una ley estatutaria de salud que tiene un articulado bastante importante, y en ese sentido uno puede señalar que aquí hay que avanzar en la lucha contra la corrupción, hay que mejorar muchísimo toda la auditoría que prácticamente no existe sobre los actores, hay que controlar los precios de los medicamentos, en especial los de las transnacionales, hay que proteger las IPS, o sea, los hospitales, las clínicas públicas y privadas. Sin eso no puede haber sistema de salud. Pero por lo que dije antes sobre las causas, está claro que el primer paso en la solución del problema es acabar con las EPS. No se necesitan las EPS, se necesita administración, sí, pero no parasitismo financiero, no sacar ganancia del sistema. Se necesita pasar a un sistema de salud semejante al del Canadá, para poner un ejemplo, o en Colombia. El sistema de salud de las Fuerzas Armadas y el Magisterio no tiene EPS ni aseguradoras de ningún tipo. Esto lo enfatizo porque aquí hay que recordar lo que decían nuestras abuelas. De lo que se trata es como de encontrar en el hilo, en la madeja enredada, cuál es el hilo que hay que jalar para ir desenredando ese ovillo, y ese hilo que hay que jalar es el que tiene que ver con acabar con las EPS. Pero además advierto, porque aquí hay astutos que calumnian sobre nuestra posición, que no es lo que estamos proponiendo. No estamos proponiendo regresar al sistema de salud de antes de la Ley 100. No estamos proponiendo tampoco acabar con estatizar el sector, no, nunca lo hemos dicho. Creemos que aquí deben compartir actores públicos y privados en el mundo de la prestación de los servicios, no en el mundo, por supuesto, de la intermediación financiera, que debe desaparecer. Tampoco estamos hablando de cambiar el sistema de un día para otro, habrá que tener un periodo de transición, y mucho menos estamos hablando de que haya despidos masivos de la gente que hoy está en la administración de las EPS, porque por supuesto que aquí se necesita gente que administre este sector. Esta reforma empezó mal, ¿no? Porque empezó con una inmensa falsedad que a mí me abochorna, que el jefe del Estado de Colombia
el presidente Santos se atreva a salir a los medios de comunicación a decir que las EPS se van a acabar, pues a bochorna, porque no se van a acabar. Les van a cambiar el nombre, las van a maquillar, puede haber algunos retoques en algunas de sus funciones, pero su aspecto fundamental, que es el aspecto de la ganancia, que acabo de explicar, de hacer ganancia, además de cobrar la administración, ese aspecto se va a mantener incólume. Incluso el propio ministro Gaviria ha dicho que sin ganancia no puede funcionar este sistema. En ese sentido va a haber algunas modificaciones, pero en el asunto de fondo, enfatizo en que las ganancias se van a mantener. Inclusive hay un énfasis muy grande marcado en la reforma, y eso es tomado de las orientaciones del Banco Mundial como el conjunto de lo que se está proponiendo para mejorar el negocio del mundo de las aseguradoras y del mundo de la medicina prepagada, que es donde puede haber un negocio todavía más grande. Inclusive hay dos artículos en la reforma que han sido rechazados de manera enfática por la Contralora Morel y por otra mucha gente en Colombia, que son de una gravedad inaudita, porque esos artículos dicen que los recursos públicos del sistema de salud, que es la plata que damos todos los colombianos, en el momento en que pasen a las manos de las EPS o de las gestoras, como las van a llamar, o de las aseguradoras, el nombre no importa, en el momento en que esos recursos pasen a las manos de estos personajes, esos recursos públicos se volverán privados. Y resulta que, de acuerdo con todas mis investigaciones y lo que ha dicho también la Contraloría, es precisamente pasando los recursos públicos a privados como se han robado billones de pesos. Billones de pesos se han robado mediante esa astucia, que ahora ya no sería ilegal, sino que estaría dada por la propia ley. Y la Contraloría también ha señalado un hecho que es supremamente grave. Si estos artículos se aprueban, todos los procesos penales que suman billones de pesos, que se desarrollan en contra de los defraudadores del erario, esos procesos penales se caerían y esas defraudaciones quedarían en la impunidad. Luego, insistamos en que no se va a acabar el negocio de las EPS, la ganancia de las EPS, todo su poder de intermediación y de chalaneo, sino que eso se va a reemplazar por otros nombres, con otros énfasis, etcétera, pero básicamente las cosas van a seguir iguales. Esto es probablemente el punto de mayor importancia, porque tiene que ver con la gente. Hoy los derechos de salud de las personas están en una cosa que se llama el POS, el Plan Obligatorio de Salud. Ese POS no va a desaparecer, como hemos planteado algunos, que hemos dicho que los derechos deben ser integrales, totales, excluyendo, digamos, cosas como la cosmética, que por supuesto nadie está defendiendo que pague el sistema de salud. Pero esta reforma insiste en mantener el POS, también le cambia el nombre, lo van a llamar Mi Plan, pero el asunto práctico es el mismo, y dicen que ya habrá listas positivas o negativas, enredos en los que no hay que dejarse confundir, porque lo que interesa es que, primero, que va a haber plan obligatorio de salud, plan, y que va a ser restringido, que no va a cubrir todas las necesidades ciudadanas. El ministro Gaviria ha dicho que es que no puede cubrir todas las necesidades ciudadanas, que porque la plata no alcanza. Otros investigadores han dicho que la plata sí alcanza, pero de todos modos hay una cosa que llama mucho la atención en la lógica del ministro Gaviria. Él dice que la salud no puede ser tan buena como podría ser, que porque la plata no alcanza, pero sí les mantiene ganancias inmensas a las EPS o a las gestoras o como se quieran llamar, y estamos hablando que si el negocio de las EPS o el negocio de la salud vale 20 billones de pesos, pues cualquier utilidad del 10% son 2 billones, y es de un poco más son 3, 4 billones de pesos que hoy se sustraen del sistema de salud, que no se los dan a los colombianos. Luego aquí lo que sigue entonces es habiendo un POS o un Mi Plan restringido, lo que quiere decir que los colombianos se seguirán enfermando y muriendo de de enfermedades que la medicina sabe curar. Y esto es lo que explica por qué esta reforma también es una reforma que se dirige de manera clarísima contra la tutela. Expliquemos esto. La tutela es el instrumento mediante el cual los colombianos, a punta de decisiones de los jueces, lograron ampliar el POS
Hoy los colombianos tenemos derecho al POS, más lo que se consigue con la tutela, que en general lo llaman no POS, es medio absurdo el nombre, pero así se llama. O sea que se ha ampliado el derecho. ¿Qué es lo que va a hacer la reforma? Lo va a restringir. Vamos a volver a un POS parecido al que había en los orígenes de la Ley 100. Pero además, es clarísima la cantaleta del ministro Gaviria, así sea solapada, contra la tutela. Inclusive ha llegado a decir que es que eso es una cosa que le sirve principalmente a los ricos, son capaces de decir cualquier cosa. Pero además, digamos que el ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas Santamaría, se sinceró, digamos, en estos asuntos. Él dijo, el ministro de Hacienda, el día en que se presentó este proyecto de ley, dijo: el propósito de la reforma también es acabar con la tutela como fórmula para acceder a la salud en Colombia. Luego está claro que este es el propósito. Ahora, pues no es que la ley diga elimínese la tutela en salud, no, ellos de bobos no son, por supuesto que no. Lo que pasa es que la tutela es un instrumento muy importante, pero tiene cierta fragilidad legal, porque la tutela solo se puede usar, por ejemplo, en el caso en que no exista otro mecanismo judicial para reclamar. Y ya el santismo le hizo una primera intentona. En un proyecto de ley del senador Roy Barreras, el año pasado se intentó crear ese mecanismo judicial que de plano acababa con la posibilidad de utilizar la tutela en salud. Al fin del año presentó también el santismo una ponencia de ley estatutaria que arma todo un enredo calculado, dicen los especialistas, para debilitar la posibilidad de la tutela, sea atacando al médico tratante, sea poniendo en un parangón a los jueces que fallan, sea introduciendo copagos y fórmulas, digamos, de no financiación por completo de la tutela, siempre con la cantaleta de que esto favorece a los ricos. Y si uno mira las normas de esta ley, entonces, por ejemplo, aparece la posibilidad de amarrar a los médicos para que los médicos no puedan, digamos, determinar más allá del POS. Y si algo caracteriza la ley es la indefinición de muchas cosas que no sabemos hacia el futuro cómo van a pasar. Pero no olvidemos, colombianos, que el ministro Gaviria siempre ha estado contra la tutela en salud y que el ministro Cárdenas Santamaría fue capaz de decir la frase que acabo de leer. Sí, yo pienso que el ministro Alejandro Gaviria debería declararse impedido para tramitar esta ley. ¿Por qué? Porque el ministro Alejandro Gaviria, el día en que el presidente Santos lo nombró ministro, hacía parte de la junta directiva del Banco de Colombia. Y el Banco de Colombia es parte del grupo, de lo que llaman el Sindicato Antioqueño, que es un conjunto empresarial que tiene importantes negocios en compañías de seguros, y esta reforma va a ser especialmente amable con las compañías de seguro. De otra parte, la señora esposa del ministro Gaviria, el día en que lo nombraron ministro, era nada menos que la vicepresidenta ejecutiva de Fasecolda. Fasecolda es el gremio de las compañías de seguros en Colombia. Este es un gremio que cuando se creó la Ley 100, su presidente dijo que ellos aspiraban a que en el conjunto, en el total de su negocio, la salud pasara de representar el 2.5% del total al 39%. Luego es evidente que el ministro Gaviria, si se lee el artículo 209 de la Constitución o si se lee el Código Disciplinario Único, debería declararse impedido para el trámite de esta reforma y que el presidente Santos nombrara a otro ministro que se encargara de estos asuntos. Porque además sobre esto hay un antecedente que es importante. El ministro Juan Carlos Echeverri, ministro de Hacienda, recién empezando el gobierno, se declaró impedido para actuar en asuntos que tenían que ver con negocios en los que él había estado como directivo de esas empresas, e inclusive se declaró impedido también para actuar en los asuntos de un banco en el cual trabajaba su señora esposa. Y, ojo con esto, el Consejo de Ministros, con el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos a la cabeza, le aceptó a el doctor Juan Carlos Echeverri esos impedimentos, que es una manera de reconocer que impedimentos de este tipo del que estamos hablando sí acosan al ministro Gaviria. Yo pienso que además por razones de delicadeza
el ministro debería apartarse y que fuera otro ministro el que tramitara este proceso. Si algo no puede seguir funcionando en Colombia es la puerta giratoria en que se va de la empresa privada al Estado como Pedro por su casa y por supuesto generando consecuencias que son por completo indeseables. Pues si los dejamos solitos a los congresistas santistas, seguro que la van a pupitrear de aquí al 20 de junio con todas las carreras. Es que en general al santismo, a los congresistas santistas, les encantan las EPS, viven enamorados de ellas, por supuesto, porque es que el poder de las EPS es enorme. Imagínense que son 20 billones de pesos al año que manejan, contratos pues incontables, puestos, burocracia a la lata para repartir a dedo como se les antoja. Entonces, en general, el Congreso de Colombia, de todo este gobierno y del gobierno anterior, y casi que desde que se creó la ley 100, las mayorías han sido adictas a las EPS. Luego, si los dejamos a ellos, lo van a aprobar a pupitrazo, porque además también, cuando no los persuade el poder de las EPS, pues para eso tienen los ministros como chasquear el látigo burocrático que se maneja desde la Casa de Nariño. Entonces aquí la única posibilidad que tenemos de que esto termine bien es que se genere un inmenso movimiento ciudadano, semejante al movimiento que derrotó la reforma a la justicia. Movimiento en el que debemos estar los congresistas, pero la gente que no es congresista, en especial los médicos, la gente del polo, la que no es del polo, la de todos los sectores, hundiendo este engendro que nos ha presentado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y creando condiciones, por supuesto, para que, por ejemplo, la reforma que hemos presentado con otras organizaciones y que respalda el Polo Democrático Alternativo sea la reforma a la salud que se termine aplicando en Colombia, porque esa es la que necesitamos los colombianos. No puede seguir siendo la salud de los colombianos el vulgar negocio de los intermediarios financieros. No pueden seguirse enfermando y muriendo los colombianos de males que la medicina sabe curar. ¿Cómo deben ser las cosas? Está inventado ya en otros países del mundo. Nosotros aquí no estamos inventándonos la bicicleta. Miren hacia Canadá, miren hacia otros países donde las cosas se hacen mejor que en Colombia, e inspirémonos por ese camino. Pero eso sí, hay que tener el valor civil para decirle a los banqueros, a las compañías de seguros, a las EPS, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, tener el valor civil para decirles que Colombia es un país que no tolera más este tipo de manejos contrarios al progreso de nuestro país.